Veo que nuestros corazones ya están preparados para escuchar la palabra del Señor. Les invito primero entonces a colocar este tiempo especial en las manos del Señor y vamos a elevar una oración a Él. Inclinemos nuestros rostros. Oh Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que en esta hora abras nuestros ojos para ver y nuestros oídos para escuchar las profundas verdades espirituales que hay aquí en tu palabra. Hoy venimos, Señor, con corazones agradecidos y abiertos, Señor, reconociendo que sin tu gracia, Señor, no podemos amar como tú demandas. Reconocemos, Señor, que solo a través de la obra de tu Espíritu Santo podemos comprender los misterios de tu reino, Señor. Por eso te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, como buena tierra, quitando toda dureza, orgullo, para que esa semilla de tu verdad produzca fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, continuamos hoy con nuestra serie El poder de las parábolas. Hoy ya vamos por el sexto mensaje de esta serie. Y quiero comenzar el mensaje de hoy recordando una definición sencilla que dimos sobre lo que es una parábola. Decíamos que es una breve historia tomada de la vida, de lo que pasa en la vida, y que transmite una verdad espiritual. Jesús decía que, o pretendía a través de las parábolas, utilizarlas como una herramienta. ¿Para qué? Para revelar esas verdades divinas, pero simultáneamente ocultarlas de quienes rechazan al Señor. Estas enseñanzas de Jesús surgieron en una época de conflicto con los fariseos. Estos fariseos habían transformado la fe en un sistema legalista y opresivo. Y a través de estos relatos bíblicos, de estas historias, tenemos el privilegio de explorar temas fundamentales, y es lo que hemos venido viendo a través de la serie. Temas fundamentales como la gracia soberana de Dios, la justicia divina, la necesidad de un arrepentimiento genuino. Hemos visto además que el reino de los cielos posee un valor incalculable que exige una entrega total por parte del creyente. Y también estos textos nos advierten sobre la importancia de vivir con una fe activa y vigilante. Más o menos esto es lo que hemos visto en estas últimas semanas. Bien, hoy vamos entonces a ver otra parábola, a estudiar y a escuchar la voz de Dios a través de ella. Acompáñenme allí en sus Biblias. Vamos allí al Evangelio de Lucas. La parábola está entre el capítulo 10, versículos del 30 al 37. Sin embargo, para comprender
toda la parábola vamos a leer desde el versículo 25. Dice así la palabra: cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y aquí ya entra la parábola. Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Esta parábola del buen samaritano es muy conocida. Es tan conocida que muchos dicen entenderla por completo, pero en realidad en muchas ocasiones suele pasarse por alto algunos aspectos profundos que nos enseñan muchas cosas. Para los oyentes originales, esta historia no fue un simple ejemplo de cortesía o de ayuda social, no, fue un golpe directo contra el orgullo religioso y esa autosuficiencia humana. Jesús no estaba allí precisamente enseñando buenos modales, sino estaba confrontando a ese intérprete de la ley que buscaba justificarse a sí mismo. Y todo comienza allí con una pregunta. Tal vez, hermanos, esta sea una pregunta la más trascendental que un ser humano puede formular. Allí en el versículo 25 dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quien hace esa pregunta no era una persona ignorante, era un experto en la ley de Moisés o la ley mosaica, alguien que conocía
de la vida eterna, de la existencia de una vida eterna, que era una esperanza, esa vida eterna enseñada en el Antiguo Testamento. Y este intérprete de la ley conocía muy bien el Antiguo Testamento y sabía que allí Job, Daniel, David, todos enseñaban sobre la vida eterna. Y la importancia entonces de esta pregunta radica en que toda alma es inmortal. O sea, él sabía esto porque creía en la vida eterna. Pero la cuestión no es si viviremos para siempre, sino dónde vamos a vivir para siempre. Esa es la pregunta. ¿Vamos a vivir en la presencia de Dios o separados de Él? Por eso la pregunta del maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Dónde voy a pasar mi vida eterna? ¿En la presencia de Dios o separado de Él? Pero después de este aspecto, Jesús, en lugar de darle una respuesta inmediata o directa, lo dirige a la Escritura y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y la respuesta es clara allí en el versículo 27. Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Jesús confirma que esa es la respuesta correcta, pero añade un desafío. Dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Y al intentar entonces justificarse, ese intérprete de la ley le pregunta y dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Aquí se revela una parte importante del mensaje, el amor al prójimo. Mis hermanos, el amor al prójimo no es un sentimiento abstracto, sino es misericordia práctica hacia cualquiera que esté en necesidad. Hacia cualquiera. Entonces esa pregunta abre la puerta para la parábola del buen samaritano, donde Jesús redefine el concepto de prójimo y nos muestra el camino de la verdadera misericordia. Con esto en mente, entonces, vamos a desarrollar 4 puntos en este mensaje que hemos titulado El amor verdadero no pasa de largo. Todos nuestros mensajes tienen una idea principal que vamos repitiendo en el desarrollo del mensaje para recordarla. La idea principal del mensaje hoy es la siguiente. La parábola del buen samaritano no es solo un modelo de conducta, sino un instrumento de condena para el orgullo religioso y una guía hacia la necesidad de la gracia divina. Al final ya vamos a comprender por qué esta es la idea principal, sobre todo en la última parte, una guía hacia la necesidad de la gracia divina. Bien, entonces vamos al primer punto. Para quienes toman nota, el fracaso de la religión externa. Como complemento de este título, allí frente a la letra A podemos colocar la indiferencia de los
expertos en la palabra. Bien, permítanme, mis hermanos, como mirar un contexto. Ya de por sí la parábola es clara, como está, pero vamos a ver algunos detalles importantes. Primero, esta parábola del buen samaritano ocurre en el peligroso camino entre Jerusalén y Jericó. La distancia entre estas dos poblaciones es más o menos de 27 a 29 kilómetros. No era muy lejos, ¿no? 27, 29 kilómetros. El camino donde ocurre este relato tiene unas características geográficas y sociales muy interesantes, muy particulares. Y esto es como la explicación de por qué Jesús eligió ese escenario para relatar esta historia, esta breve historia. El trayecto era conocido como el descenso, literalmente descenso, un descenso abrupto. Los viajeros que iban entre estas dos ciudades tenían que descender, escuchen bien, de 760 metros de altura sobre el nivel del mar, donde está ubicado Jerusalén. Tenían que descender a 250 metros por debajo del nivel del mar. Sí, o sea, 1000 metros, y tenían que descenderlo en un trayecto muy corto. Pues, estamos hablando de, habían 27 kilómetros, o sea, era una bajada bastante fuerte. Una caída de más de 1 kilómetro de altitud. El camino atravesaba el desierto de Judea y estaba llena de pasos estrechos, curvas cerradas y cuevas que lo convertían en un lugar ideal para emboscadas. Debido a la frecuencia de los asaltos en esta ruta, fue conocida históricamente como Adumín, llamado así porque significa el camino de sangre. Y en ese concepto de vida o muerte es donde Jesús expone la verdadera condición del corazón humano. Un dato adicional. Hoy en día, ese sitio tiene allí, en medio del camino, elevaron allí un museo, y se llama precisamente así, el Museo del Buen Samaritano, ubicado allí en medio del camino, en la actual Cisjordania, este sitio. Bueno. Entonces ya tenemos geográficamente, nos ubicamos dónde pasó esta historia, ¿no? Esta parábola. Veamos otro dato interesante dentro de este contexto. El hombre que fue herido, al que asaltaron. Dice el versículo 30. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Noten una cosa importante. Jesús no menciona ni la nacionalidad, ni la religión, nada. Dice un hombre. Pero eso tiene un sentido. El hombre, eso es clave, digamos, para la respuesta que le va a dar al intérprete de la ley sobre lo que es el prójimo. Porque el prójimo no es aquel que pertenece al mismo grupo, no, sino
cualquier persona que necesite ayuda, sin importar el origen. Por eso dice un hombre, cualquiera, todos que necesiten ayuda. Y vemos también dentro del contexto la indiferencia de los religiosos, ¿verdad? Vuelvo a leer el versículo 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Mis hermanos, estamos hablando de la élite religiosa de la época, sacerdote y el levita. Ellos eran figuras, las figuras de mayor autoridad espiritual en Israel. Estos hombres representaban lo mejor de la jerarquía religiosa, pero su falta de compasión reveló la hipocresía de una religión externa. Y en esta parábola, ambos ven a este hombre herido y deliberadamente se movieron al lado opuesto del camino para evitarlo, o sea, pasaron de largo. Dice allí el versículo 31 y 32, pasó por el otro lado del camino. Y no fue un descuido, fue un rechazo consciente. Ambos conocían perfectamente el mandamiento de amar al prójimo, por supuesto, conocían la palabra. Sin embargo, al ver al herido, pasaron de largo. Y hay una justificación de por qué lo hicieron, pero también la respuesta de Jesús respecto a ese comportamiento. Y se habla del dilema de la pureza. Según la ley de Moisés, que aplicaba para ellos, para el sacerdote y para el levita, tocar un cadáver o alguien que pareciera muerto causaba una impureza ritual. Esto lo encontramos allí en Levítico, en el capítulo 21. No lo vamos a leer, pero causaba una impureza el hecho de acercarse y de tocar un cadáver. Si el sacerdote tocaba a este hombre y éste moría, el sacerdote no podría realizar sus funciones allí en el templo de Jerusalén por un tiempo. Entonces digamos que, bueno, ahí está como una medio justificación. Pero ¿qué dice Jesús al respecto? Jesús al ponerlos allí en esa parábola como los villanos de la historia, Jesús está criticando una religión que prioriza el cumplimiento de las normas rituales por encima de la misericordia y de la vida humana. Está primero la vida humana que esas normas que tenían. O sea, guardaban ceremonias, pero ignoraban la esencia de la ley. ¿Cuál es la esencia de la ley? El amor misericordioso. Entonces, eso es una lección que Jesús nos está dando. Y la pregunta del intérprete de la ley, ¿y quién es mi prójimo? Jesús muestra que esa no es una pregunta que sea correcta. El amor verdadero no selecciona a quién ayudar. Nos obliga a ser prójimos, incluso de extraños y de enemigos. Recordemos Mateo 5:44, lo que nos dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen.
El sacerdote y el levita encarnan a esos sabios, entendidos, que Jesús menciona allí mismo en el capítulo 10 de Lucas, donde estamos, en nuestro texto base, allí en el versículo 21. Mire lo que dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Fue de tu agrado. O sea, estos religiosos de prestigio realmente no conocían a Dios. Su indiferencia realmente los convierte en ejemplos de hipocresía, en hijos de desobediencia, en faltos de misericordia e incapaces de reflejar el amor divino. Una dura crítica, una dura realidad. Por muy estudiosos y sabios, fueron catalogados allí. Quiero, para terminar este punto, un refuerzo doctrinal. El teólogo y pastor John MacArthur, que menciono con mucha frecuencia, dijo lo siguiente: señala que tanto el sacerdote como el levita, a pesar de su conocimiento de la ley y de su participación en el servicio y en el sistema religioso, demostraron que no estaban calificados para la vida eterna, porque no amaban a Dios ni tampoco a su prójimo. Termino entonces este punto con una frase que dejamos allí en sus hojitas guía en azul. En cada punto vamos a dejar una frase que resume este punto. Y en esta ocasión dice la frase: la religión externa falla, pero el amor verdadero nunca pasa de largo. Bien, vamos entonces al punto número 2. La compasión inesperada. Un amor, allí como punto A, un amor que rompe las barreras del prejuicio. Vamos a recordar nuestra idea principal. La parábola del buen samaritano no es solo un modelo de conducta, sino un instrumento de condena para el orgullo religioso y una guía hacia la necesidad de la gracia divina. Bien, entonces aquí, siguiendo esta historia, viene un giro impresionante, sorprendente. Es el samaritano, el enemigo despreciado. Versículo 33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Tuvo compasión. En la versión Reina Valera dice: fue movido a misericordia. Y después de mirar esa indiferencia del sacerdote y el levita, aparece ese personaje inesperado, un samaritano. Para los judíos del primer siglo, los samaritanos eran considerados herejes y enemigos de ellos, enemigos étnicos, decían algunos. O sea que la hostilidad
y en otro término, el fastidio que tenían los judíos frente a los samaritanos era muy palpable. Era tal, mis hermanos, que por ejemplo, si un judío viajaba de Jerusalén, o sea, están en Judá, y tenían que ir a Galilea, ¿sí? Tenían que pasar en la mitad por Samaria, ¿sí? Eran los tres que venían acá. Y ellos, para no pasar por Samaria, preferían pasar el río Jordán, pasar por Perea, que era otra, y llegar a Galilea, para no tener que encontrarse con un samaritano. Era así su odio frente a ellos. Pero este samaritano tuvo compasión. Fue motivado a misericordia. No se quedó en un sentimiento pasajero, sino que actuó. Cuando uno está preparando el mensaje, pues, llegan tantos pensamientos a la mente. Y en ese momento yo decía, sí, es como cuando uno de pronto está pasando y hay un accidente y ve a una persona herida y uno no actúa sino que alguien llame a una ambulancia, que alguien llame, ni siquiera él mismo llama, sino que alguien llame. No sé, actuar. Pero este samaritano actuó, se acercó allí al lugar del dolor, vendó sus heridas, cargó al hombre allí en su cabalgadura, lo llevó al mesón y pagó por su cuidado. La compasión se convirtió en acción real. Jesús elige entonces a un samaritano como el héroe allí, para romper esas barreras culturales y religiosas. Dice el versículo 34, acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Aquí hay una simbología del aceite y el vino que también Jesús lo expresa para dejar una enseñanza. En la tradición judía, el aceite y el vino eran elementos sagrados usados en el templo, y que un enemigo de ellos lo use para sanar a un desconocido. Ahí refuerza la idea de que el verdadero culto a Dios es el servicio al prójimo. Es el servicio al prójimo, no aquellos ritos y tradiciones. Viene el versículo 35. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Y hay otro personaje que cuando leemos esta historia, esta parábola, pues pasamos por alto, ¿no? El mesonero. Es importante el mesonero. Es un colaborador silencioso, a menudo olvidado. El mesonero representa a quienes ayudan a sostener la labor del cuidado a largo plazo, cuidando al herido mientras éste se recupera. Es un personaje también que representa a alguien que continúa con esa labor. Y viene entonces aquí un amor, esa muestra de amor que rompe barreras. El samaritano asumió la carga del herido como si fuera propia. Su ejemplo, mis hermanos, enseña que el amor verdadero no se detiene en prejuicios o en nacionalidades
o en enemistades. Jesús muestra que el prójimo no se define por cercanía cultural o religiosa, sino por la disposición de amar y de servir. Esa es la disposición. En resumen, el viajero fue asaltado, despojado de todo y dejado medio muerto. Obviamente esto es una escena de desesperanza, un hombre moribundo en un camino desierto, sin ayuda a la vista. No obstante, aparece el samaritano, considerado enemigo, fue movido a misericordia y lo que hizo fue una muestra de un amor generoso e inesperado. Terminamos este punto, pero recordemos la frase que dejamos allí sobre este aspecto. El amor verdadero se acerca, rompe barreras y carga al herido. Bien, vamos al punto número 3. El estándar del amor verdadero. Frente a la letra A, es el costo de amar al prójimo como a uno mismo. El costo. Bien, el samaritano hizo todo lo contrario del sacerdote y del levita, porque él sí se acercó, dice allí en el versículo 34, acercándose, esa palabra, acercándose. No se limitó a mirar de lejos, sino que se involucró en el dolor. No, él fue el que dijo, llamen a una ambulancia, alguien que llame a una ambulancia. No, él usó su propio aceite y vino como medicina. Él vendó las heridas con su ropa y puso al herido en su cabalgadura mientras él caminaba. El amor verdadero siempre implica cercanía y sacrificio personal. Y viene un aspecto importante, un cuidado más allá de lo mínimo. No sé si todos perciben lo mismo, como diciendo, pero hizo mucho, ¿no? Sí, ni siquiera lo conocía, todo lo que hizo. No solo le prestó los primeros auxilios, acercándose, no, lo llevó al mesón, cuidó de él toda la noche y pagó 2 denarios, equivalentes a 2 meses de alojamiento y comida, dejando además una cuenta abierta por cubrir por cualquier gasto adicional. El amor verdadero no calcula lo mínimo, sino que da generosamente incluso a un desconocido considerado como enemigo. Jesús muestra que este nivel de sacrificio es el estándar del segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así como naturalmente buscamos lo mejor para nuestra propia salud y comodidad, así debemos cuidar al prójimo. El amor verdadero no tiene límites, no escatima nada y rompe la lógica del egoísmo. Cierro este punto con la frase, el amor verdadero no escatima nada, se entrega y se sacrifica. Y vamos al punto número 4. Un golpe a la justicia propia. De la ley que condena a la gracia que salva. Nuevamente vamos a recordar la idea principal. La parábola del buen samaritano no es solo un modelo de conducta, sino un instrumento de condena para el orgullo religioso y una guía para la necesidad, hacia la necesidad
de la gracia divina. Entonces el intérprete de la ley allí dice, versículo 36, le pregunta entonces Jesús a este personaje: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Entonces la respuesta era inevitable, ¿cierto? O sea, no hay otra salida, no puede inventar algo más. Jesús prácticamente obliga al intérprete de la ley a reconocer que el verdadero prójimo fue el que tuvo misericordia. Con esta confesión, este hombre quedó expuesto. Sabía la respuesta correcta, pero no podía vivirla a plenitud. Ahora bien, ese mandato de Jesús al final, ve y haz tú lo mismo, no es un consejo moral, sino es un estándar de la perfección absoluta, de la santidad absoluta. La ley exige amar así todo el tiempo, sin fallar jamás. Y quien tropieza en un solo punto se hace culpable de todos. ¿Recuerdan lo que dice allí Santiago 2:10? Dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. O sea, la ley no da margen al error, condena al pecador y obviamente revela nuestra incapacidad. Creo que entonces quedamos como en este momento un poco, bueno, no perdona el error. Así es que hablo de la necesidad de la gracia, que es el punto culminante del mensaje. La parábola no busca que nos sintamos moralmente superiores, sino que confesemos nuestra debilidad y clamemos por perdón. Y aunque la parábola nos llama a ser compasivos, ¿estamos de acuerdo? Nos llama a ser compasivos. Su fin último es llevarnos a Cristo. Ese es el fin de la parábola. Nosotros somos el hombre herido y el moribundo allí al borde del camino, a quien la religión no pudo salvar, ni el sacerdote ni el levita. Nosotros somos ese herido allí al borde del camino. Y solo aquel que fue despreciado por los hombres, Jesús, Él es el verdadero buen samaritano. Él pudo acercarse a ti y a mí. Él sanó nuestras heridas. Él pagó el precio de nuestra restauración. La vida eterna no se hereda haciendo, sino reconociendo nuestra incapacidad y confiando en aquel que sí cumplió la ley completamente. Solo Cristo cumplió la ley perfectamente. Él es el único que puede salvarnos de nuestra falta de amor, porque murió por nosotros siendo pecadores. Vamos allí a Romanos 5, 6 y 8. Dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno.
Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, recuerden eso, mis hermanos, y quizá lo único que recuerden cuando salgan de acá sea esta frase: Cristo, el verdadero buen samaritano. El amor del samaritano en la parábola apunta allí a un amor mayor, el amor de Cristo. El buen samaritano apunta al verdadero Salvador, Jesús, quien cargó nuestro dolor y nos dio vida. Nos dio vida. Él se acercó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Cargó con nuestro dolor. Pagó el precio completo. Y nos vistió con esa justicia perfecta. No heredamos la vida eterna por nuestras obras, no, sino por pura gracia. La ley condena, pero la gracia de Cristo salva. Y quiero terminar con una conclusión de esta parábola hermosa y una aplicación para nosotros. La parábola del buen samaritano nos coloca frente a una decisión ineludible. Podemos seguir al intérprete de la ley intentando establecer nuestra propia justicia y ocultando la profundidad de nuestro pecado. O podemos reconocer que somos como aquel hombre herido, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. La aplicación es clara. Debemos dejar de poner límites a nuestro amor y confesar nuestra debilidad ante un Dios que exige perfección. Mis hermanos, el llamado no es simplemente a tratar de ser mejores, sino a rendir nuestra confianza en Jesucristo, quien es la encarnación del amor divino y el único que puede vestirnos con la justicia que no tenemos. Y vuelvo a repetir, Cristo es el verdadero buen samaritano. Él se acercó a nosotros cuando estábamos perdidos, cargó con nuestro dolor, pagó el precio completo y nos dio vida eterna por gracia, por gracia. No es mi justicia, es la justicia de Cristo. Termino este punto allí, esta parte de la conclusión, nuevamente con una cita, un comentario de MacArthur, de John MacArthur. Dice, él subraya, dice que Jesús, Dios encarnado, estaba delante del intérprete listo para ofrecerle perdón, gracia y compasión. Pero el hombre, atrapado en su orgullo y su justicia y la justicia propia, no lo reconoció. Esa es la advertencia para nosotros, mis hermanos. No perder la oportunidad de rendirnos a Cristo, nuestro verdadero buen samaritano. Mis hermanos, Jesús usa esta historia no para dar una lección de moralidad, sino para confrontar la imposibilidad humana de amar perfectamente
y llevarnos a reconocer nuestra necesidad de la gracia. Solo espero que esta parábola, mis hermanos, nos lleve a examinar nuestro corazón, a abrazar la misericordia de Cristo y a responder con un amor que refleje la vida eterna que ya hemos heredado de Él. Amén. Bueno, inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Oh Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque siendo nosotros tus enemigos, fuimos reconciliados contigo, Señor, a través de la muerte de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que esta parábola que hemos compartido en esta mañana no sea para nosotros solo una historia, sino un motivo, Señor, para humillarnos ante ti y abandonar toda esa confianza en nuestros propios méritos. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo tu gracia, Señor, dependiendo de tu Espíritu, Señor, para amar a otros con el mismo amor con que tú nos has amado en Cristo Jesús. Oh Señor, haznos una iglesia que no se justifica a sí mismo, sino que responde, Señor, con esa misericordia práctica al prójimo, Señor, al necesitado. Señor, que nuestra fe se vea en nuestro servicio y que nuestro amor sea ese testimonio de la vida eterna que tenemos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.